Gloria a Dios. Cristo vive. Vamos en este momento a agradecerle a Dios por la bendita oportunidad que concede de poder estar de nueva cuenta transmitiendo en este momento. Es una verdadera bendición y un gran privilegio. Y realmente me siento bendecido por parte de Dios, porque es algo que se tiene que valorar. Y estoy agradecido con Dios. Quiero en esta bonita tarde hablar acerca de un tema muy importante que me agrada mucho y tiene que ver con el libro del Evangelio según San Lucas, en el cual quiero hablar de un título muy importante, que es la unción. Aunque es el título, el tema que quiero tratar en esta hora es acerca de su autoridad y de su nombre. ¿De quién estamos hablando? Bueno, precisamente estamos hablando de Jesucristo. ¿Amén? Así es que en este momento vamos a hablar al respecto de todo esto, porque es muy importante. Creo que estamos en un tiempo en el cual Dios nos está llamando, porque Dios tiene planes muy importantes para la iglesia. Y es una etapa muy importante por la que estamos pasando, como para ponernos a reflexionar y pensar de qué manera nosotros podemos hacer nuestra parte para poder llevar a cabo el plan perfecto por parte de Dios. Amén. Agradezco a Dios por todos aquellos que han ingresado, han estado viendo los videos, lo cual deseo que sea de mucha bendición y que todo lo que hago es el propósito bendecir, llevar el conocimiento acerca de la verdad hacia sus vidas y que Dios nos bendiga a unos y a otros de una manera muy especial. Dios bendiga a nuestra ciudad, bendiga a nuestro país y nos ayude a salir de todo ese entorno de catástrofes y podamos salir de toda contingencia en la cual estamos. Y creo que Dios tiene un gran ejército aquí en esta ciudad de Tijuana, como también hay muchos otros que están intercediendo por nosotros, y eso ha sido de gran valor y también de mucha bendición para cada uno de nosotros. Saludos, ¿verdad?, para la Iglesia Libertad en México, que también ha estado orando por nosotros. Es un gozo, es un privilegio saber que hay pueblo de Dios que está intercediendo, que está muy centrado en las problemáticas de la sociedad y sobre todo de los servidores en el pueblo de Dios. Amén. Agradezco también a través de este medio a ciertas personas que nos han visto pues estar en medio de las batallas y han estado proporcionando el apoyo. Y es una bendición porque es una fluidez de corazón, de modo que, sin mencionar otras cosas, simplemente yo declaro una bendición grande sobre esas vidas allá en Baja California Sur. Y yo declaro una bendición sobre de ellos. También envío una bendición muy especial a una persona también que también, sin tocar nada, al punto de su corazón fluyó y también fue de gran bendición, ¿verdad? Y así consecutivamente Dios ha estado obrando. Yo creo que cuando Dios quiere obrar, no necesitamos hacer a veces mucho ruido, solamente necesitamos a Dios, dejarlo actuar alrededor de nosotros. Dice la Biblia: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Y hemos visto a Dios obrando de una manera poderosa. Así es que en este momento un gran saludo para cada uno de ustedes, hermanos, que puedan estar sintonizándonos. Y quiero entrar precisamente en lo que es la palabra. Quiero leer dos partes de la escritura del Evangelio de Lucas. Uno está en el capítulo 9, verso 1 y 2. El otro está igualmente en el libro de Lucas, pero en el capítulo 10, versos 17 al 20. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire usted, dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, capítulo 10, en el verso 17, dice:
Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Mire, hay una cosa muy importante. A través de la Biblia leemos que cuando Dios hacía la elección de un siervo, y cuando tenía una predilección, dice la Biblia que Dios mandaba y los ungía desde David para acá. Dios los apartaba con un propósito, había un llamado, y Dios hacía el calificativo a través de la unción del aceite, símbolo del Espíritu Santo. Se ungían los reyes que iban precediendo a los otros, y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos también algo simbólico y muy importante, y es que Jesús, dice la Biblia, llamó a 12 discípulos primero, los cuales anduvieron con él, y luego les dio la gran comisión a los 12 y los envió de 2 en 2. Entonces ellos regresaban contentos, felices de ver lo que Dios hacía a través de esa autoridad, a través de eso que Jesús les daba. Vemos a continuación, después de haber leído el capítulo 9, donde la Biblia dice que Jesús les dio poder y autoridad. Es la primera opción que estoy tocando, la autoridad. La segunda, dice la Biblia en el capítulo 10, en el verso 17, y volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vio que la ciudad donde iba eran enormes, tenía que enviar más. Entonces ya no eran 12, sino 70 los que fueron enviados. Y cuando estos regresan, dice la Biblia, los 70, dice, volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Entonces, hay dos cosas que Dios nos ha dado para confrontar las fortalezas, para destruir y para derribar a nuestros adversarios. Una, la autoridad de parte de Dios en el nombre de Jesús, y sobre todo el nombre de Jesús. ¿Sabe que cuando uno pronuncia el nombre de Jesús, los demonios huyen? Tiemblan, se estremecen, se apartan cuando ellos ven que la unción viene, esa autoridad que Dios te delega y que vienes en ese nombre que es sobre todo nombre. Pasan cosas increíbles, pasan cosas sobrenaturales. Tenemos que prepararnos, amados hermanos, queridos amigos. Tenemos que prepararnos para la batalla que se está generando hoy en nuestros días. Hay una gran pandemia, es cierto, y a veces ya no la quiero relacionar tanto, porque más allá de la pandemia hay una cuestión tremenda de pecado que está también acabando y haciendo estragos en la vida de las personas. Miren, Dios está haciendo grandes cosas en muchas vidas. Dios está sanando, Dios está restaurando, Dios está tratando de levantar a aquellos que se habían alejado. Pero después de que todo esto pase, entonces vamos a ver a los verdaderos creyentes, aquellos que hablaron con sinceridad y que tomaron realmente la decisión correcta de decir en ese momento difícil: Señor, yo voy a seguirte o yo voy a servirte. Miren, recuerdo que cuando los primeros años que llegamos a Loreto, de recién que llegamos, iba a predicar a una penitenciaría. Y cuando llegaba allí, entraba hacia donde estaban los reclusos y me daban entraba en un área que estaba como una jaula enorme, pues una prisión. Y ahí llegaban todos, empezaban a mandarlos. Y eran voluntarios, llegaban y ellos empezaban a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que les estaba compartiendo. Y muchos de ellos llegaban a estar eufóricos, súper contentos de escuchar la palabra, de que a veces se les llevara algún aperitivo. Y a veces hablaban con tanta euforia, con tanto ánimo, que uno se sentía fortalecido de ver cómo estaba Dios obrando en ellos. Sin embargo, en una ocasión, platicando con dos de ellos, uno de ellos me decía: cuando salga de aquí, pastor,
mire, cuando salga de aquí, yo voy a ir predicando a Cristo desde que salga. Y el otro decía, sí, hermano, yo voy a hacer lo mismo. Los miré y sonreí cuando los miré al rostro. Y a uno de ellos lo agarré y acerqué al otro y le dije, miren, hijos, porque estaban muy chavos todavía, eran jóvenes. Le dije, lo único que quiero saber es que cuando ustedes pongan el primer pie fuera de esta prisión, ustedes den testimonio de lo que realmente Dios ha hecho en su vida. Porque la realidad ahorita no la están viviendo aquí adentro, porque aquí adentro no tienen otra opción que servir a Dios, que buscar a Dios en sus tiempos de ocio. Pero cuando salgan afuera y el mundo se abra ante sus ojos, es allí donde nosotros tenemos que pelear la verdadera batalla. Porque la Biblia habla acerca de la lucha de la carne con los deseos del mundo. Y dice la Biblia que el que le gusta los deseos del mundo, el que anda conforme a los deseos del mundo, no va a agradar a Dios. Ellos dijeron, no, hermano, no vamos a hacer eso. Y bueno, les dije, los resultados se van a ver a través de sus propias obras. ¿Por qué? Porque siempre he dicho una cosa, hacen más ruido nuestros hechos que nuestros dichos. Y sí, ciertamente, después de mes y medio, recibieron libertad juntos. Y cuando salieron la siguiente semana, uno de ellos estaba de regreso. Cayó por el mismo delito. No daba la cara, se sentía avergonzado y no quería salir. ¿Saben? El pecado nos avergüenza. Una mala conducta o una acción emocional no es la correcta. Si tú has sentido en tu corazón, si alguien ha sentido en su vida el deseo de servir a Dios, hágalo de corazón. Y cuando usted haya recibido algo de parte de Dios, no se olvide de lo pactado, porque Dios jamás se olvida, Dios es fiel. De hecho, la Biblia dice claramente que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios es fiel. Creo que si este muchacho se hubiera vuelto atrás, otra vez hacia los pies de Dios, y hubiera seguido adelante, Dios le hubiera dado esa siguiente oportunidad que Dios puede estarnos dando en este momento. Amén. Aprovechemos toda ocasión y toda oportunidad. Creo que Dios nos está capacitando, nos está habilitando a través de su autoridad y del nombre de Jesús para que podamos salir y hacer estragos en momentos como estos y poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, ¿qué le parece si empezamos a prepararnos para la batalla? Bueno, hay que entender primero cuál es la voluntad de Dios. Creo que de esto se habla mucho, se platica demasiado y en ocasiones cada quien termina haciendo lo que cree que es correcto. ¿Sabe por qué? Porque luego cuando la palabra de Dios se predica como en este momento, puede llegar el adversario y quitar la palabra y dejarte que tú opines conforme a tu voluntad. Es como decir que el pastor te dice en la iglesia, mi hermano, tienes que amar a tu hermano, tienes que tratarlo como a ti mismo. Y luego llega el adversario, pone en tu mente la mala hierba, la mala semilla, y luego dice, bueno, pues lo que dice el pastor está bien, pero yo pienso, pero yo creo. Y luego empiezas a anteponer o empezamos a anteponer lo que creemos conforme a nuestra razón y no el propósito de Dios. Por eso muchos van haciendo su voluntad, una voluntad permisiva y no una voluntad perfecta. Pero mira, la Biblia habla en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, algo que quiero compartirte, porque voy a hacer un tema algo textual. Capítulo 5, en el verso 15, amén. Dice así la palabra de Dios, te la voy a leer. Aleluya. Capítulo 5, verso 15. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Se fija? ¿Qué dice la Escritura? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo mira los tiempos hoy en día? ¿Verdad que los tiempos no son como antes? No hay otra vez la libertad que antes teníamos. Ahorita todos estamos, hermano, en cuarentena, todos tenemos que estar en nuestras casas. Es cierto que mientras que estamos nosotros en ese proceso, están ocurriendo cosas que nosotros no hubiésemos querido que pasaran.
porque usted sabe claramente que el enemigo no descansa. Pero nosotros, como iglesia, que decimos que cada hogar es una iglesia, entonces debemos de elevarnos como intercesores y empezar nosotros a elevar nuestra plegaria a Dios y empezar a interceder los unos por los otros. Los tiempos son difíciles. Si aún el temporal no ha llegado a tu casa, sigue intercediendo para levantar un vallado, sigue intercediendo para que tu vida se esté fortaleciendo, para que tu vida esté encaminada en la perfecta voluntad de Dios. Por tanto, dice aquí, verso 17, no seáis insensatos. ¿Se fija? Primero dice que no seamos necios. O sea, no nos estemos aferrando a nuestras ideas, a nuestros conceptos. Si quieres sabiduría, si quieres encontrar el consejo correcto, déjame decirte, ve que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se fija? Porque si nosotros hablamos como sabios, pero nos comportamos como necios, entonces ya no estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere. Porque la Biblia dice claramente, sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Porque la palabra de Dios nos enseña, sí, que el creyente debe de ser ejemplo a los demás. El que se crea ser sabio y entendido, dice la Biblia, muestre la conducta o su conducta en sabia mansedumbre. Entonces, eso habla de que a veces, queriendo ser sabios, nos hacemos necios. Mire, la palabra de Dios es clara. Si nosotros tratamos de entender la voluntad de Dios, entonces dése cuenta que los tiempos son malos. Y que si hay algo que nosotros necesitamos hacer, es buscar a Dios. Es empezar a pedirle a Dios misericordia por los nuestros, por los que nos rodean, por aquellos que están en eminencia. Dios, los tiempos están cambiando, es cierto. Y te voy a decir una cosa, cuando todo esto pase, muchos creen que todo va a volver a la normalidad y no puede volver. Al contrario, una vez que termine todo esto que está ocurriendo, las cosas ya no van a volver a ser igual. Con mayor razón, tú y yo tenemos que levantarnos cada día y estar en común acuerdo con todos los intercesores que se levantan, con todos aquellos que están orando en todo momento, y apegarnos y empezar a clamar junto con ellos y darle a Dios gracias por todas las porciones, las bendiciones, por todos los beneficios, y decirle, Dios, y en el tiempo malo acuérdate de mí, acuérdate de aquellos que están a mi lado, acuérdate de todos. Porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros dejemos de ser necios, que dejemos de ser insensatos y que seamos entendidos de que la voluntad de Dios es caminar conforme a sus propósitos, conforme a su palabra, conforme a lo que Él está queriendo que nosotros podamos alcanzar a través de su gracia bendita. Ahora, dos cosas esenciales, amado hermano, que necesitamos de entender para poder prepararnos para la batalla. La primera es leer la Biblia. ¿Y sabes qué es con lo que más batallamos? Apenas agarramos la Biblia un rato y ya nos estamos cayendo de sueño, ¿sí o no? Hasta parece que agarramos la Biblia para dormir contentos. No, la Biblia no es para eso. La Biblia dice, cuando habla David en paz, dice, me acostaré y así mismo me levantaré. Pero no es porque David pone el Salmo 91, no es porque pongamos una lectura preferida, es porque estás haciendo la voluntad perfecta y en el Espíritu tú encuentras la paz, tienes la satisfacción, sabes que Dios está allí, estás confiado en su presencia, que no hay nada que te perturbe. Así como cuando Jesús estaba dentro de la barca y los discípulos iban allí, ¿te acuerdas que se levantó una gran tormenta? Y las olas cubrían la barca y parecía que la barca se iba a partir. Y los discípulos, aunque eran expertos en la pesca, aunque ellos eran conocedores del mar, dice la Biblia que gritaban. Imagínate cómo grita una persona espantada. Hombres rudos, hombres de carácter, hombres fuertes. Y que en ese momento, como dijeran a veces vulgarmente por fuera, no gritaban como niñitas. Hasta que
cuando vieron que no podían tener el control de su barca, porque nadie por sí solo lo va a poder hacer, y más en tiempos difíciles como hoy. Dice que fueron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Aunque su fe había flaqueado, ellos estaban yendo por la dirección correcta. Su fe flaqueó, pero Jesús, dice, ellos fueron a buscar a Jesús. Cuando sintamos debilidad, cuando sentimos que las situaciones se están volviendo más fuertes de lo que a veces esperábamos, sin nosotros denotar nada, sino mantenernos firmes, ¿sabe una cosa? No es malo que nosotros estemos, hermanos, recibiendo el apoyo de todos, porque para eso somos un solo pueblo. Somos una sola iglesia, lavada con la sangre de Cristo, con un propósito. Y en estos tiempos tenemos que estar unidos y prepararnos cada día, porque la batalla cada día se pone más fuerte. Entonces lo primero es agarrar la espada del Espíritu, fortalecernos de la palabra de Dios, llenándonos. Lo segundo, después de la palabra, hermano, porque son dos cosas esenciales para una vida llena del Espíritu Santo, preparándonos para la batalla, es que tenemos que nosotros ponernos a orar en lo secreto. ¿Sabes que para tener éxito, muchas veces fuera del hogar, para tener éxito en lugares donde Dios nos pone a hacer su voluntad, primeramente la batalla comienza en nuestros hogares, comienza en los lugares privados? Porque dice la Biblia que aquel que dobla su rodilla delante de él puede mantenerse de pie delante de los hombres. Qué importante es conocer su voluntad, saber que Dios sigue siendo fiel y que si necesitamos ser fuertes cada día más, y que si necesitamos cada día estar más en el poder de su fuerza, necesitamos entonces ir y entender lo que Dios dice en su palabra, como en este caso en el libro de los Efesios, aquí en el capítulo 6, en el verso 12. Mire lo que dice la Escritura. Aleluya. Dice, por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se fija? Entonces, Pablo habla haciéndonos ver que sin Cristo, que sin esa unción somos débiles. Por eso en el verso 10 comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Que esto quiere decir que nuestra humanidad es débil, que nosotros no podemos cargar, de hecho a veces con nuestra propia carga. Una vida sin oración camina con aflicciones, manifestando solamente sus derrotas, y aunque a veces no las habla, están marcadas. Pero cuando tu vida está fortalecida en el Señor, cuando tu fe está cimentada en la roca que es Cristo, te vas abriendo paso y vas haciendo brecha entre las tinieblas, y Él empieza a huir. Porque cuando vas delegado con la autoridad, cuando te has preparado y has entendido la voluntad de Dios, que la hemos entendido, cuando hemos visto las dos cosas esenciales como la lectura de la Biblia, como la oración, cuando hemos entendido que necesitamos ser fuertes espiritualmente, que necesitamos ir en el poder de su fuerza, entonces vemos nuestra pobreza espiritual y le decimos: Dios, dame más, quiero más de ti. Y Dios, ni tardo ni perezoso, hermano, déjame decir, es fiel. Dios es consciente, y cuando ve nuestra humana debilidad, Él dice: en tu debilidad se perfecciona mi potencia. Gloria a Cristo. Porque cuando eso sucede, cuando Dios se está moviendo, cuando Dios te impregna, te unge de su autoridad, de su espíritu, déjame decirte, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Es cuando empezamos a pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Porque para eso Dios nos ha llamado.
Nos ha traído para capacitarnos, para habilitarnos. Dios nos llamó hombres especializados. Dios nos llamó personas que ya lo saben todo. Si así fuera, no lo ocuparían. Pero Dios llamó gente ordinaria para convertirla en personas extraordinarias. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 6, hermano. Dice de la siguiente manera. Capítulo 6, verso 11, dice la Escritura: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Aleluya. Cristo vive. Se fija, cuando estás dando la buena batalla, los frutos del Espíritu se están viendo. No es necesario gritarlo a los cuatro vientos, porque donde estés, déjame decirte que Dios te va a llevar y te va a dar a conocer. ¿Qué pasó cuando aquellos hombres vieron a Pablo echando fuera un demonio? Los hijos de Seba. Dice la Biblia, ellos lo vieron. Y cuando vieron que Jesús hizo eso, ellos también fueron y quisieron sacar un demonio. Y el espíritu ese inmundo les dijo: ¿ustedes quiénes son? A Jesús lo conozco y Pablo sé quién es, pero ¿ustedes qué? Y pum, les dio sus arañones, sus guantadas, y los hizo huir desnudos. Creo que para pelear la batalla primero necesitamos pasar por el proceso de lo que hablamos en el inicio. Necesitamos buscar primero la justicia y la piedad. Y es precisamente eso. Creo, hermano, que nosotros cuando buscamos la justicia, estamos o debemos de pararnos principalmente en un principio moral correcto. Creo que debemos de inclinarnos a obrar de la manera correcta en todas las áreas de nuestra vida. Y creo que nosotros necesitamos, de hecho, a veces juzgar o cuestionar las cosas, pero apegados a la verdad. ¿Sabes? Todo mensaje que escucho, porque me gusta escuchar mensajes de entre semana, y nunca trato de cuestionar esos mensajes. Recibo lo que Dios me está dando de ellos. Me nutro de esas palabras y me gozo. Y cuando veo las victorias, me deleito delante de Dios y le agradezco a Dios por todo lo que Él está haciendo. Pero si nosotros queremos hacer eso, hay algo que nos está diciendo aquí el escritor Pablo cuando le habla a Timoteo. Y es que le está diciendo: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Y le dice: huye. Huye, hombre de Dios, huye de estas cosas. Eso no lo está diciendo el mundo. Lo está diciendo a los hijos de Dios. A los servidores, a los que estamos ministrando, a los que estamos delante de su presencia. Y en ese caso nosotros necesitamos entender el propósito. Le dice: huye de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son las que desean los falsos maestros. Y te voy a decir dos de ellas, hermano. Una de ellas es que los falsos maestros solamente, hermano, no se acomodan a la sana doctrina. Ellos creen que porque están envanecidos en conocimiento, quieren meter vanas palabras dentro de la sana doctrina y acomodarlas. Y llevar a la gente en ese aspecto en el cual la gente se acomoda porque dice: oye, es cierto, es que debemos de actuar así como él dice, al estilo moderno. Debemos de actuar así, de esa manera, de una manera diferente. Mira, cuando algo no está pegado a la escritura,
está mal, amado hermano. Y déjame decirte que la sana doctrina sufre porque está siendo sincretizada con mucha teología humana. Se sincretiza con las creencias del mundo. Otra de las cosas a las cuales tenemos que huir, escapar, es el envanecimiento, el amor a las cosas terrenales. Qué bueno es saber cuando Dios está bendiciendo a su siervo y el siervo solamente piensa en engrandecer el reino y ampliar sus estacas y hacer más grande ese lugar para que la gente sea salva. Y que le da opción a toda la gente de participar y la hace parte de ese ministerio en todos los aspectos y en todas las áreas. Aleluya. Hasta da gusto apegarse a ellos, da gusto, hermano, poder oírlos, poder recibir de lo que están haciendo. Hay que ponerse en la brecha, hermano. Hay que pararse allí como lo están haciendo muchos. Y créame que cuando le digo esto, yo me deleito. Cuando la Iglesia de Libertad está en la brecha todos los días, intercediendo todos los días, haciendo una labor tremenda. Me encanta la oración que hacen. Me gusta la manera en que están llevando a cabo esa misión, ese ministerio, parándose en la brecha, sin temor a nada. Eso es lo que necesitamos hacer, alejar todas aquellas cosas que nos pueden estorbar y caminar en el amor de Cristo y hacer todo conforme a su voluntad. Porque se han preparado para la batalla, porque están dando una buena batalla y Dios está dando buenos frutos y Dios está haciendo grandes cosas a través de eso y somos testigos del poder de Dios. Aleluya. Pongámonos en la brecha desde este momento y no perdamos el tiempo, no dejemos pasar la oportunidad y empecemos a hacer lo que Dios, hermano, nos permite hacer. Empecemos a derribar fortalezas en nuestro hogar, en el lugar donde nos encontremos. Empecemos, hermano, en el nombre de Jesús, a levantarnos y a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Hoy en día la iglesia está pasando por un momento de estado mental impregnado de desesperanza. Hay tanto, pero tanta aflicción que mucha gente a veces pierde la confianza en Dios. Y es tanta la desesperanza, tanta la situación, que de hecho culpan al gobierno, culpan a la seguridad pública, culpan a los doctores, culpan a todo el mundo. Pero mira, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. De otra manera, la gente no voltearía a Dios y aún así cuando están viendo la tempestad, no se hincan. Pero siempre que ocurre algo malo, se tienen que buscar culpables. Y siempre hay chivos expiatorios. No aceptemos, hermano, una declaración de resignación. ¿Sabe por qué? Porque no voy a aceptar una resignación. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que si el enemigo dice, resígnate porque tú también te vas a contaminar, estás equivocado, diablo. Aquí no vas a entrar. Estás engañado, enemigo. Porque sabe una cosa, usted y yo sabemos a quién estamos sirviendo en este lugar. No vamos a caer en la trampa negativa, pero para eso no necesitamos tampoco caer, hermano, en la trampa del adversario y hacernos presunciosos. Tenemos que orar. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cada día a entrar en su buena voluntad agradable y perfecta. No hay que permitir que la desesperanza, hermano, entre a nuestro corazón. Démosles todas las áreas, entreguemos todas las áreas de nuestro corazón a Dios. Y digámosle, Señor, que ninguna puerta quede abierta y que el enemigo no tenga acceso a ninguna parte de mi vida. Aleluya. Así es que aferrémonos a las promesas de Dios. Amén. Vamos a aferrarnos a su voluntad y vamos a caminar en ella de una manera especial. No creamos a todos los dardos que el enemigo está lanzando sobre nuestra vida. Porque mire, el enemigo nos avienta el dardo de la duda.
Y empezamos a creerle al enemigo que la enfermedad no existe, cuando aún estamos viendo a mucha gente morir. Llega el dardo del temor y muchos se van hasta el otro extremo. Y a veces el enemigo está ganando terreno. Hermano, que ni el temor, ni la duda, ni la incredulidad vengan a derrotar nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús había comisionado a sus 12 discípulos primeramente y les dio autoridad y les dio poder. Segunda comisión, envió a 70 y dice la Biblia que no solamente era la autoridad o el poder, sino que ellos se gozaban, que cuando ellos decían el nombre de Jesús, los demonios se sujetaban y temblaban. Déjame decirte una cosa, la autoridad de Dios en el nombre de Jesús sigue vigente. Y tú y yo tenemos que levantarnos y tenemos que dar la buena batalla. ¿Cómo? Con la autoridad y el nombre de Jesucristo. Amén. Doy la gloria a Dios porque Él me llamó, porque sé que Él te está llamando a ti. Y al igual, aunque seamos personas ordinarias, Dios a través de nosotros quiere hacer cosas extraordinarias. Dios te ama a ti, Dios nos ama a todos y espero que tú tomes la decisión correcta después de las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Amén. Deseo que Dios les bendiga a todos y que Dios siga utilizando sus vidas de una manera positiva. Dios me les bendiga, hermanos, y que tengan una feliz noche y el día de mañana traiga consigo grandes bendiciones nuevas para su vida y su familia. Amén. Dios me los bendiga. Aleluya.